Gloria al nombre del Señor Jesús. En este momento quiero saludar a la amada iglesia de este lugar, en ese nombre que es sobre todo nombre, y desearles muchas bendiciones del alto y sublime Dios, y sobre todo que la paz de Dios esté en vuestros corazones. Ahora les invito para que demos lectura a la palabra gloriosa de nuestro Dios en San Mateo 24, el verso 20. San Mateo 24, el verso 20. Dice: orad, pues, que vuestra vida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vamos, hermanos, a invocar el nombre del Señor Jesús para que Él sea guiándonos, respaldándonos con el poder de su Santo Espíritu. Señor Jesús, te damos muchas gracias en este momento por la porción de tu palabra que nos has regalado, y permite, Señor, que la unción de tu Santo Espíritu sea respaldando y aplicando tu palabra en lo más profundo de nuestros corazones. En tu santo nombre te lo pedimos, para gloria tuya. Amén. Amén. El tema para esta ocasión es la semana 70 de Daniel. Y a manera de introducción, comenzar esta enseñanza con la siguiente pregunta: ¿quién era Daniel? Respuesta: Daniel era un estudiante de la profecía, un hombre que deseaba saber más acerca del futuro de Israel, y se entregó de lleno al estudio de los libros proféticos y a la oración. Y el resultado de este estudio sistemático y sus oraciones fue la iluminación de lo que ya estaba revelado. No fue una nueva revelación, sino que fue una iluminación de lo que ya Dios les había revelado por medio de las profecías. Y además de ser estudioso, era un hombre muy fiel a Dios. Él no faltó a Dios como los otros personajes del Antiguo Testamento, tales como Abraham, Moisés, David y Salomón. En él no se halló ningún vicio. La gran tribulación corresponde a la semana 70 de Daniel. Miremos Daniel 9, verso 1 y verso 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Daniel miró atentamente en los pergaminos las cartas de Jeremías e hizo un estudio minucioso sobre los 70 años de cautividad de su pueblo. Jeremías 25, verso 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Daniel no solo estudió estas escrituras, sino que él sintió el deseo
de saber la realidad de las cosas y se entregó de lleno a buscar la presencia de Dios. Y el resultado de esta búsqueda fue la iluminación del asunto. Daniel 9, 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Estos años no eran años de días, sino semanas de años. No eran semanas de días, sino semanas de años. Según Números 14, verso 34, conforme al número de los días de los 40 días en que recorriste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Años de 360 días, o sea, meses de 30 días. Génesis 7, verso 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del agua del abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. 8, verso 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 16 días del mes, sobre los montes de Ararat. En estas dos escrituras hallamos que el diluvio duró 5 meses, y en el capítulo 8, 24 dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y el capítulo 8, verso 3 de Génesis dice: las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Estas dos escrituras dicen que su duración fue de 150 días, de maneras que los meses eran de 30 días, y de 30 días serán los meses en la gran tribulación. El capítulo 11, verso 1 al 3 dice que los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, 3 años y medio, meses de 30 días. Y los 2 testigos profetizarán por 1260 días, 3 años y medio, meses de 30 días. Estas escrituras y el capítulo 12, versos 6 y 13 de Apocalipsis nos dicen que los meses en el mundo bíblico eran de 30 días. Ahora miremos la división de la semana 70. Estas se dividen en 3 periodos.
el primer periodo de 7 semanas de años, el segundo periodo de 62 semanas de años y el tercero de 1 semana de años. Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La orden para reconstruir el muro fue dada en el año 445, en el mes de abril, según Nehemías capítulo 2, verso 1, y Daniel capítulo 29, verso 25, allí se habla de la orden. Esta obra requirió un tiempo de 49 años, o sea, 7 semanas. 7 semanas duró la reconstrucción del muro y las murallas de Jerusalén, y luego hasta la muerte del Mesías pasaron 62 semanas, o sea, 434 años. Y 1 semana de 7 años son 49 años, más 434 años son 483 años. Según la historia, la orden fue dada en el año 445 a.C. y el tiempo se contaba en orden descendente. Por ejemplo, 445, 444, 443, 442, hasta llegar a 0. Y según algunos historiadores, Cristo nació en el año 5 y vivió 33 años aquí en la tierra. De maneras que 445 más 5 son 450, más 33 son 483. Esto nos enseña que cuando Cristo murió, habían pasado 69 semanas, el tiempo señalado en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando Cristo murió, el reloj de Dios con respecto al pueblo de Israel, el curso de estas fue interrumpido. Es decir, cuando Cristo murió, entonces el reloj de la profecía tocante a Israel se detuvo. No siguió su curso, no siguió funcionando. Aquí conviene detenernos un poco y mirar un gran principio concerniente a la cronología profética. Dios nunca cuenta el tiempo que Israel ha estado lejos de su propia tierra o fuera del orden divino. Desde el regreso de Babilonia hasta el principio de la edad milenaria son 490 años.
mas los años de la dispensación de gracia, época durante la cual Israel ha estado dispersado, esos no se cuentan según Números 6, verso 12. Está hablando acerca del Nazareo. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa. Note, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Así que el tiempo que Israel ha estado fuera de los pactos de Dios, ese tiempo no se cuenta. Y lo mismo sucede con el creyente cuando se aparta de los caminos de Dios. Y si ese creyente vivió 50 años consagrado, pero se apartó, ese tiempo no se cuenta. Y todo lo que hizo durante ese tiempo lo perdió. Y si regresa, tendrá que comenzar de nuevo. Eso le sucedía al nazareo cuando contaminaba su nazareato. Tenía que comenzar de nuevo y perdía el tiempo que había estado consagrado. Al terminar la semana 69, cuando el Mesías murió, Dios dejó de tratar con Israel como nación y comenzó un tiempo no contado a Israel, el cual conocemos como la dispensación de gracia, que es el tiempo cuando Dios está tratando con los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hechos 15, verso 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y cuando el último gentil haya creído y entrado a la iglesia del Señor, el Señor se llevará a los suyos y entonces comenzará a tratar nuevamente con su pueblo. Romanos 11, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte porque todos no fueron endurecidos, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces tendrá lugar la semana 70 de Daniel, que es la gran tribulación. La semana 70 de Daniel se divide en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. En los primeros 3 años y medio, el anticristo será un hombre investido del poder de Satanás, un hombre que buscará ayuda de las demás naciones para poder crecer. Y ese tiempo será un tiempo de una aparente paz. Ese ha sido el mayor deseo del hombre, que haya paz. Pero paz sin el príncipe de paz nunca la habrá. Pero el anticristo los engañará y les hará creer que esa es la verdadera paz y que ahora estarán seguros. Pero la Biblia dice que cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5, verso 3. Estos primeros 3 años y medio están representados en Apocalipsis 6, verso 1. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Antes de hablar del jinete del caballo blanco, hablemos primero del significado del caballo en la Biblia. Estos caballos no nos hablan de poder y de fuerza, porque el poder no se puede ver y tampoco se puede ver la fuerza. Es como el viento, de manera que estas son figuras simbólicas por las cuales se nos muestra el poder puesto en acción por los seres vivientes. Según Zacarías 6, verso 1 al verso 5. Y tornéme y alcé mis ojos y miré, he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de metal. En el primer carro había caballos bermejos, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos y rucios. Y respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen de donde están delante del Señor de toda la tierra. Ahora miremos quién es este jinete del caballo blanco. Para algunos teólogos este jinete es el Señor Jesucristo dando paz. Esto lo dicen porque este jinete tenía un arco en la mano, pero el arco nos habla de juicio y no de paz, según el Salmo 7, 11 y 12. Él es el que juzga al justo, y Dios está irado todos los días contra el impío. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Pero cuando Cristo venga, no trae un arco, sino una espada. Capítulo 19, verso 15 de Revelación. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y Él los regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Sea bendito su nombre. El anticristo sale para introducir un periodo de 3 años y medio de una paz ficticia y prosperidad que demandará admiración universal. En el capítulo 13 y 4, dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá lidiar contra ella? En ese periodo
de paz falsa, el anticristo hará un pacto con el pueblo hebreo, según Daniel 9, verso 27. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Pero ese pacto será violado a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, ya no permitirá que Israel haga sacrificios y ofrendas. Ya Israel no podrá seguir ofreciendo sacrificios y ofrendas a Dios, porque el anticristo se declarará Dios y se apoderará del templo y demandará adoración. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice: no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. Se va a oponer contra el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, porque así se llama Dios. O que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. La manera de entrar este dictador en el escenario de la historia va a ser dramática. De la noche a la mañana se va a convertir en el personaje universal. Él se va a distinguir por su carácter sobrenatural. Y este se lo dará a Satanás por medio de sus remedos, o sea, de una imitación del milagro, de la resurrección. No será una resurrección real, porque el único que puede dar vida se llama Jesucristo nuestro Señor. Pero el hombre será herido de muerte, Apocalipsis 13, verso 13. Y ve una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pero antes que pierda la vida, la salud le será devuelta, y esto causará tremenda admiración en todo el mundo, y después de esto, el mundo entero lo seguirá. Él tendrá una personalidad magnética, será personalmente atractivo y poseerá grandes cualidades de orador. Se sentará en el templo diciendo: yo soy Dios y a mí me tienen que adorar. Pero Israel no lo adorará. A Israel se niega a adorarlo, porque ellos dicen: un hombre no puede ser Dios. Y ellos solo adoran a Jehová del Antiguo Testamento. Por eso no recibieron a Cristo, porque Cristo decía o daba a entender que Él era Dios. Entonces comienza la gran tribulación, porque la tribulación son 3 años y medio, y es representada por los 3 jinetes, según el jinete del caballo blanco, del capítulo 6, verso 1. Y cuando él abrió el segundo sello, oía el segundo animal que decía: ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar
unos a otros, y fuele dada una grande espada. Miremos bien que la supuesta paz que fue introducida por el jinete del caballo blanco es quitada por el jinete del caballo bermejo, y allí se inicia la gran tribulación. La gran tribulación, ese tiempo es en la Biblia el llamado tiempo de angustia para Jacob. Oiga bien, la gran tribulación en la Biblia es llamado el tiempo de angustia para Jacob, o sea, para Isaías, según Jeremías 30, el verso 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este es un tiempo de gran tribulación para Israel, porque ellos han estado contra Dios y contra su manifestación en carne, y mataron al Hijo de Dios. Hechos 4, 25 y 26, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Pero llegará el día de la gran tribulación, cuando el Señor se reirá de ellos. Salmo 2, verso 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Pero el Señor es tan bueno que en medio de la ira se acordará de su misericordia y los librará. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallaren escritos en el libro. En Apocalipsis 12 vemos a una mujer que es Israel, de la cual nació el Mesías, y esa mujer es perseguida, pero huirá al desierto, donde será protegida. Daniel 12, versos 14 y 15. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Según Daniel, el lugar donde huirá Israel será un lugar que el anticristo no podrá dominar. Daniel 11, 41. Y vendrá la tierra deseable, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y lo primero de los hijos de Amón. Es muy posible que a esos lugares huya Israel. Estando en esos lugares, ellos lo van a buscar, como dice 2 de Crónicas 15, el verso 4.
Mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Ellos lo buscarán y se convertirán, porque el Señor obrará en ellos a través de su Santo Espíritu. Zacarías 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Y cuando ellos se arrepientan y se conviertan, el Señor los salvará y peleará a favor de ellos y los librará de la mano de todas las naciones en la batalla de Armagedón. Concluiremos esta enseñanza diciendo que los eventos registrados en Apocalipsis 6:1 y 19, verso 21, van todos en conexión con las 70 semanas, y estos serán seguidos por el reino glorioso de 1000 años de mi Cristo, en los cuales Israel retoñará y echará flor y llenará la de toda la tierra con su fruto. Isaías 27, verso 6. Dios, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos, e Israel y a la faz del mundo llenará de frutos. Israel echará renuevos y llenará la faz del mundo con sus frutos, y toda la tierra será llena de sus bendiciones. Oremos para que realmente Dios siga obrando en el corazón de su pueblo, y Dios siga tratando con cada uno de sus hijos, y que cada día nosotros estemos preparados, porque según la profecía bíblica ya todo se ha cumplido. Las 62 semanas ya tuvieron lugar, las 49 semanas ya tuvieron lugar, o sea, ya todo se cumplió. Cuando Cristo fue muerto en la cruz del Calvario, habían pasado 69 semanas, pero quedó en suspenso la semana 70, que corresponde a la gran tribulación, porque esto pertenece exclusivamente al plan profético que Dios tiene con su pueblo hebreo. Por eso, hasta que Dios no termine, no se haya cumplido el plan de Dios para con su iglesia, entonces Dios no seguirá tratando con su pueblo. Pero cuando el plan de Dios concerniente a su iglesia se haya cumplido, cuando Dios venga por los suyos, que su venida está muy pronta según las profecías, entonces Él se llevará a su iglesia y comenzará nuevamente a tratar con su pueblo de Israel. Así que, hermano, todo ya está cumplido. Las 62 semanas, la semana de 7 años, los 49 años ya se cumplieron cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Su venida está a las puertas. Hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos.
no es el momento de dormir, es el momento de abrir bien nuestros ojos, como dice la Biblia, velar y orar para que no entréis en tentación. Primero, tenemos que abrir bien nuestros ojos, que eso es velar, y luego entonces vamos a orar, porque abriendo los ojos podemos ver con claridad el peligro que se avecina, y entonces podemos contrarrestarlo doblando nuestras rodillas e invocando ese nombre que es sobre todo nombre. Hermano, allí donde usted se encuentra, frente a esa pantalla de la televisión, frente a ese celular, en este momento yo le invito para que invoquemos el nombre del Señor Jesús y que realmente cada día nos preocupemos más por nuestra vida espiritual y nos preparemos para ese encuentro glorioso que tenemos con el Señor Jesús. Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, en este momento por tu gloriosa palabra, Señor Jesús. Que esta palabra haya sido asimilada, que esta palabra siga germinando en nuestra vida, que esta palabra sea un aliciente, sea de fortaleza, sea de consuelo en medio de la situación que estamos viviendo. Tenemos una esperanza bienaventurada, y es que tú pronto regresarás a levantar tu iglesia. Señor Jesús, gracias te damos una vez más en tu santo y maravilloso nombre. Que el Señor continúe bendiciendo a cada uno de sus hijos.